Muy buenas tardes a mis alumnos de octavo año básico. Espero que hayan pasado un buen fin de semana ahí celebrando el Día del Niño, ahí con sus regalos, con sus 39.000 pesos que subieron la foto. Espero que lo hayan pasado muy bien, independiente de si recibieron regalo o no recibieron regalo, que hayan podido descansar. El día de hoy vamos a empezar con nuestra clase sobre la resistencia e insurrección de indígenas y esclavos. Cuando tuvimos que hacer esa actividad en la que ustedes debían crear preguntas sobre la clase, muchos de ustedes me preguntaban ¿por qué los indígenas no se defendieron? ¿O por qué los esclavos nunca se rebelaron? ¿Por qué no opusieron resistencia? Bueno, en esta clase vamos a ver que sí, hubo mucha resistencia por parte de los indígenas y de los esclavos. E incluso los casos más famosos de resistencia indígena se dieron en nuestro país, en Chile, con el caso de los araucanos. Vamos a ver esos casos en que se invierten un poco los papeles y aquellos que son temidos son los indígenas y no los españoles. Por eso puse esta imagen ahí de Michimalonco en la destrucción de Santiago y de un negro cimarrón, que sería un esclavo que se escapó y que se rebela contra sus amos. Para que noten el título de la clase, que espero que les guste o les parezca al menos interesante. El objetivo de esta clase, para que lo anoten también, es examinar otras perspectivas de la conquista, es decir, como el lado B de la conquista. En este caso, sobre la resistencia a la esclavitud tanto de los africanos como de los indígenas, que si bien los indígenas no podían ser esclavizados, sí ellos se sentían en una especie como de esclavitud al vivir bajo las normas de otra civilización. Además, como dato curioso, aunque los indígenas estaba prohibido esclavizarlos, existía la opción de, si estos indígenas se sublevaban, eran muy bravos, eran muy violentos, sí los podía esclavizar, al declararles la guerra. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Punto 1, la guerra de Arauco. Punto 2, ¿existieron los esclavos blancos? Y punto 3, las insurrecciones negras. Aquí cuando digo insurrecciones negras, porque estamos hablando de los esclavos negros para diferenciarlo de los esclavos blancos. Si estamos hablando de aquellas personas afrodescendientes traídas desde África que las sumían a la esclavitud. Esta imagen que está aquí es la imagen de un malón, que sería una revuelta indígena donde atacaban a los españoles. Y en esta imagen podemos ver cómo un español intenta evitar que se lleven a una mujer los indígenas. Aquí tenemos el español. Y aquí en los brazos del indígena vemos una mujer desesperada siendo raptada. En el suelo vemos españoles. Aquí vemos cómo los indígenas masacran a más españoles. Vemos incluso ahí la imagen de un niño que está llorando, más mujeres raptadas. Esto era lo que pasaba cuando los indígenas oponían resistencia. Y a veces era muy fructífera, porque de verdad lograban asesinar a muchos españoles, y quizás nos parece un poco cruel, pero estaban respondiendo a los ataques de los españoles. Primero vamos a ver la guerra de Arauco, para que anoten el subtítulo. ¿Qué fue la guerra de Arauco? La guerra de Arauco fue un conflicto militar o bélico en el que se enfrentaron las fuerzas españolas y las fuerzas araucanas entre 1536 a 1772. Fue un conflicto que duró casi 300 años. ¿Qué es lo que pasó? Los nativos, es decir, los araucanos, opusieron resistencia e incluso llegaron a ser conocidos y temidos no solo por los españoles, sino por todo el mundo por su brutalidad. Esto se inició a partir de las incursiones españolas en la zona del Biobío, que era la zona donde vivían los pueblos mapuches, picunches, tehuelches y otros pueblos de la zona central de Chile y también de la parte central de Argentina. Y estos pueblos, que eran enemigos entre sí, se unen para combatir a los españoles y crean esta coalición que son los araucanos. En los araucanos no están solamente los mapuches, sino están mapuches, picunches, tehuelches y otras tribus más pequeñas que vivían en esa zona.
La zona del Biobío sirvió como frontera entre españoles e indígenas y también para compartir conocimientos. No solamente se compartían balas ni masacre, sino también compartían conocimientos, tanto conocimientos españoles como conocimientos indígenas. ¿Qué es lo que pasó en la Guerra de Arauco? ¿Cuáles fueron los motivos de los españoles? Los españoles, que ya habían llegado a la ciudad de Santiago e incluso llegaron hasta Concepción, aquí en esta imagen vemos a Concepción. Ya, está muy grande el lápiz. Ahí, en esta parte de acá está Concepción. Los españoles necesitaban llegar primero buscando riquezas, porque ellos vinieron motivados por el oro y la plata y hasta el momento no habían encontrado nada de lo prometido. Y además tenían la misión encomendada por el rey de España de tomar posesión del estrecho de Magallanes, que es lo que está acá abajo. El estrecho de Magallanes es un paso entre el océano Atlántico hasta el océano Pacífico, lo cual acorta harto el viaje en barco, por lo cual este lugar, el estrecho de Magallanes, era muy codiciado por los imperios del momento. Ingleses, franceses, holandeses, portugueses, todos querían tener posesión del estrecho de Magallanes. Entonces Pedro de Valdivia, para llegar al estrecho de Magallanes, debía pasar todo este camino hasta llegar al estrecho. Pero él no sabía que cuando llegara al Biobío, que está por acá, se iba a encontrar con resistencia de los mapuches, o sea, de los araucanos, entre ellos los mapuches. Y ahí empezó el terror. ¿Por qué? Los araucanos comenzaron al tiro sus conflictos con los españoles, de hecho, desde el mismo año en que se fundó la ciudad de Santiago, en 1541. La ciudad de Santiago fue fundada el 12 de febrero y ya a mediados de año estaba recibiendo ataques de tribus indígenas. Y la más famosa es el ataque de Michimalonco, que está acá. Él destruyó la ciudad de Santiago. El mismo año cuando los españoles habían construido sus casitas, Michimalonco los atacó y destruyó la ciudad. Otro hecho que sembró el terror también fue la batalla de Tucapel, donde Lautaro, que este les debe sonar el nombre de Lautaro, asesinó a Pedro de Valdivia en una batalla campal en 1553, donde Lautaro lidera las tropas araucanas. También la más famosa de todas y la más sangrienta fue el desastre de Curalaba, la batalla de Curalaba, en 1598, donde los toqui Pelentraru, Huanquimilla y Anganamón atacaron las tropas españolas y las masacraron. Y no contentos con solamente atacar a las tropas, destruyeron Valdivia, destruyeron otros fuertes y ciudades que estaban en este lugar, sacando por completo a los españoles de esa zona. Y los españoles quedaron muy asustados y muy espirituados con toda esta violencia que ejercían los araucanos sobre ellos. Pobrecitos los españoles. Atacados, masacrados. Lo digo en sarcasmo, claramente. De todos esos hechos que les nombré, creo que la más interesante, como para que también vamos a hacer una actividad sobre esta parte, es la batalla de Tucapel. El 25 de diciembre de 1553, los mapuches son liderados por Lautaro, quienes atacan el fuerte Tucapel. ¿Qué es lo interesante de esta historia? Recordemos que en América no habían caballos y los indígenas, al ver todo el conocimiento y todas las armas que tenían los españoles, estaban muy asustados. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en esta batalla? Lautaro, que es el personaje que tenemos acá, a la izquierda de la pantalla, su nombre real era Leftaro. Él fue capturado cuando era un niño por los españoles y Pedro de Valdivia lo toma como su paje. Un paje es como su sirviente, pero más que servirle así como un esclavo o algo así, se encariña un poco con Lautaro, con Leftaro, y le pone el nombre de Lautaro y lo empieza a tratar como que fuera
casi un hijo de él. Le enseña, por ejemplo en esta imagen, le enseña a jugar ajedrez, le enseña a hablar español y le enseña todas las costumbres que tenían los españoles. Y Lautaro va aprendiendo y se va dando cuenta de las tácticas militares. Por ejemplo, una importante es que Lautaro se da cuenta que los caballos no es un animal, una bestia endemoniada, sino que son animales, de hecho muy mansitos, y que se los puede utilizar en batalla. Con todo esto aprendido, Lautaro, en un momento de su vida, se va a dar cuenta de que en realidad los españoles están masacrando a los indígenas, a su pueblo. Entonces, él va a enseñarle a los araucanos a utilizar todo este conocimiento de las tácticas españolas. Él entonces se va a arrancar de la casa de Pedro de Valdivia y se va a ir con los grupos de araucanos a enseñarle todas estas nuevas tácticas. Entonces, él se vuelve uno de los guerreros más importantes de los araucanos y lidera un ejército nativo y atacan el fuerte de Tucapel, que era el lugar donde residía Pedro de Valdivia. Y lo curioso de esto es que utilizan los caballos. No sé si ustedes alguna vez han visto la película El planeta de los simios. En la segunda Planeta de los Simios, Confrontación, donde es muy impactante para los humanos ver a los simios que aprenden a utilizar las armas y el caballo. No quiero comparar a los indígenas con animales, pero ese es el impacto que causó, porque así como en el planeta de los simios, los humanos jamás pensaron de que estos simios inteligentes, estos animales, iban a ocupar caballos y armas. El mismo impacto pasó en ese momento para los españoles, porque para los españoles en ese momento los indígenas eran casi animales, que no eran inteligentes, que no eran prácticamente seres humanos. Entonces, al ver que estos seres sí eran inteligentes y son capaces de usar el caballo y son capaces de usar las armas de fuego que les robaron a los españoles, se asustan y cunde el pánico y queda, como se dice, la embarrada en el fuerte de Tucapel. Y ese día, Lautaro captura a Pedro de Valdivia y ahí lo matan. Si quieren los detalles sangrientos, los toqui, que serían como los jefes de los araucanos, como Pedro de Valdivia había liderado muchas masacres contra los indígenas, deciden darle como una muerte bien sangrienta. Aquí vienen los detalles sangrientos. Le pegan con una maza en la cabeza, lo matan y luego lo descuartizan. Le sacan las partes, le sacan la cabeza y posteriormente utilizan su cráneo, es decir, le sacan toda la carne y utilizan su cráneo como copa. Y desde ahí, desde el cráneo de Pedro de Valdivia, según dicen las crónicas, lo utilizan como que fuera una copa de vino. Y toman vino en el cráneo de Pedro de Valdivia. Durante mucho tiempo se pensó que los toquis más importantes de los araucanos tuvieron en su poder el cráneo de Pedro de Valdivia, pero luego ese cráneo se perdió. No sé si habrá pasado de generación en generación, si se perdió, si se rompió, si se lo robaron, pero durante mucho tiempo estuvo esa creencia de que ellos tenían el cráneo de Pedro de Valdivia. Por eso mismo, como esos detalles sangrientos, los araucanos eran muy temidos porque eran brígidos. O sea, ellos masacraban a los españoles. Lo cual podríamos decir que igual era justo, porque los españoles hacían lo mismo con los araucanos, con los indígenas. Entonces ellos eran más bravos y le opusieron resistencia. Y los españoles llegaron incluso a tenerles miedo a los araucanos. Famoso es el libro de la Araucana, que es el libro de Alonso de Ercilla, donde él relata todo lo que pasa en esta guerra, en esta batalla de Tucapel y en el conflicto con Lautaro. Por si lo pueden buscar en internet, lo pueden leer. Y ese libro fue impreso y recorrió todo el mundo. Y la gente del mundo le tenía miedo al araucano. O sea, eran bien temidos. Por eso se dice que los mapuches, al ser descendientes de esta coalición araucana, son bien brígidos también, bien bravos. Entonces ahí tenemos a Lautaro y a Pedro de Valdivia.
A pesar de que esta guerra duró 300 años, no fue continua. No es que pelearon 300 años sin descansar, sino tuvo paradas, tuvo periodos. Primero, el periodo de conquista, que hasta 1536 los españoles intentan conquistar a los araucanos, pero no pueden. ¿Por qué? Porque tienen toda esta respuesta de Lautaro, de Caupolicán, de Michimalonco, de Angánamón y todos esos personajes. En 1601 se empieza la ofensiva, es decir, los españoles empiezan a atacar a los araucanos para recuperar las ciudades que habían destruido los indígenas. ¿Por qué? Luego de que se sabe que el gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, muere en manos de los araucanos, el rey de España envía a un nuevo gobernador y que va con la misión de masacrar a los indígenas. O sea, aquí ya no hay una misión de evangelizarlos, sino que aquí ya es una guerra. Por eso es la ofensiva. Pero luego, en 1612, empieza la defensiva, porque se dan cuenta de que los araucanos se defienden muy bien y que va a ser imposible retomar ese lugar. Además, ahí un sacerdote y la iglesia empieza a intervenir y decir que quizás necesitan hacer pactos y que sea como evangelizarlos y darles como amor religioso para poder calmar toda esta guerra, lo cual nos sirve mucho. Y finalmente empiezan con la temporada de parlamentos, cuando ya los araucanos y los españoles se ven como iguales. O sea, los españoles se dan cuenta que los araucanos no son indígenas inferiores. Entonces están en igualdad de condiciones, son igual de poderosos y van a tener que pactar, porque o si no van a salir perdiendo. Y empiezan una serie de parlamentos y una serie de conferencias y tratados entre los españoles y los araucanos, quedando como límite el río Biobío, es decir, del Biobío hacia abajo estaban los araucanos y de Chiloé hacia abajo, en Chiloé era parte de los españoles y los españoles podían tener el control de el estrecho de Magallanes, mientras dejara la zona de la Araucanía solamente para los araucanos, como un estado así independiente. Lo cual eso se pierde cuando es la independencia de Chile. De hecho, como dato curioso, los araucanos preferían estar del bando español en la guerra de la independencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían tratados con los españoles. Y si su tratado era que nadie los molestaba en sus tierras y era como un reino independiente. En cambio, cuando empieza la independencia de Chile y cuando Chile ya es una república, ellos empiezan a quitarle territorio. Por eso los araucanos preferían estar bajo el dominio español en vez del chileno. Ahora, punto número 2. ¿Existieron los esclavos blancos? La respuesta es que sí, sí existieron los esclavos blancos. ¿Y cómo pasaba esto? A través de los malones. Existieron tácticas militares para construir destrucción y prisioneros del bando enemigo. Las malocas, que esto que está acá, eran persecuciones planeadas por los españoles, es decir, los españoles atacaban a los indígenas y capturaban prisioneros, esclavos y destruían a los indígenas. Pero eso ya lo sabíamos, eso pasaba desde siempre. Pero ¿qué es lo curioso de esta parte? Que existe lo que se llama los malones. Los malones eran ataques planeados por los indígenas donde ellos saqueaban las ciudades españolas y capturaban personas para hacerlas esclavas. Es decir, aquí se invierten los papeles. Los indígenas atacan a los españoles y los indígenas esclavizan a los españoles. Aquí tenemos una imagen que es La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle, de 1892. En esta imagen vemos cómo victoriosos salen los araucanos, los indígenas, de un malón, es decir, de esta batalla que se le declara a los españoles. Y vemos como aquí, incluso este indígena tiene en su mano una cruz, es decir, saquearon una iglesia y se robaron esta cruz de plata. Vemos también cómo llevan capturadas a mujeres blancas para esclavizarlas y llevan
hay más mujeres por ahí capturadas y llevan como cajas con cosas que robaron a los españoles. Y vemos entre medio un perrito, como que el perrito siempre anda, los perros andan por ahí colados. Hay un perrito ahí. Ahora el caso de las cautivas. Más que nada esclavizaban a mujeres, a los hombres más que nada los mataban. ¿Pero por qué esclavizaban como a las mujeres? Porque se las raptaban. Las cautivas son el nombre que se les da a las mujeres blancas españolas que son capturadas por los nativos. Era parte del imaginario popular en esa época que las mujeres eran cautivadas por los nativos, porque se creía que los nativos, los hombres, los indígenas, los araucanos, embrujaban a las mujeres y las mujeres se dejaban raptar. Es como lo que pasa actualmente, que dicen que la mujer provoca al hombre. Lo mismo creían en esa época, o sea que la mujer española provocaba al indígena y el indígena la cautivaba, la embrujaba y se la robaba. Y se la llevaba, contra su voluntad, usualmente. Pero según el imaginario de la época, ellas iban por su voluntad. Y pasaban una vida como manceba, es decir, como concubina, como un objeto sexual para los araucanos, y pasaban toda su vida con el indígena ahí teniendo hijos mestizos con el indígena. Un ejemplo de esto es el caso de Elisa Bravo. Elisa Bravo, que no se sabe si realmente existió o no, era una mujer que venía en un barco, una mujer valdiviana, que venía en un barco con muchos más españoles y el barco encalló. Y encalló justo en la zona de la Araucanía. Y se dice, según esta leyenda que claro era española, así que podemos un poco dudar si pasó realmente o no, se dice de que ella fue capturada por los indígenas. Ella tenía sus hijos blancos, y los indígenas le quitaron a los hijos, mataron a los hijos y se la llevaron a ella, porque Elisa Bravo era una mujer muy guapa, muy bonita, y se la raptaron. Y la tuvieron cautiva y la hicieron tener hijos con los indígenas de la zona. Y podemos ver en esa imagen cómo ella está triste ahí con su pecho descubierto, en brazo teniendo a sus mestizos. Detrás podemos ver cómo un indígena la mira, que podría ser como el que la ha mancebado, el que la ha capturado. Este cuadro es de Montbozon. Yo hace poco, también aprovechando la cuarentena, participé en una conferencia que hizo el Museo de Bellas Artes de Santiago, y ahí hablaron de este tema y a mí me pareció muy interesante porque yo no lo iba a incluir en la clase, iba a hablar solamente como de la guerra de Arauco y de las insurrecciones negras, pero incluí esto porque me pareció muy curioso que también se capturaran a las personas blancas y que extrañamente, bueno, no extrañamente, como pasa en una sociedad patriarcal, machista, se consideraba que las mujeres provocaban al indígena. Entonces eso me pareció curioso, que era el caso de las cautivas. Por eso se llama cautivas, porque eran cautivadas o embrujadas por el indígena. Y ahí mostraron estos cuadros y la historia de Elisa Bravo que yo quise incorporar aquí en la clase. Ahora, el tercer punto, vamos a hablar sobre las insurrecciones negras, es decir, las insurrecciones de los afrodescendientes. Primero explicar un poco cuál era el comercio triangular, que era cómo se sacaban a los esclavos de África. En la parte occidental del continente africano, que está en posesión de los portugueses, se sacaba esclavos. Aquí había muchos reinos y muchas otras tribus que tenían su propia organización social y política y religiosa. Y aquí se capturaban a los africanos y se los llevaba para venderlos a América. ¿Para qué? Para trabajar en la producción, explotación de la caña de azúcar, el tabaco, el algodón o el café, que es lo que vimos en la clase pasada. Como estas plantas necesitan un trabajo muy muy intenso, usaban mano de obra esclava, porque los hacían trabajar día y noche en los campos de algodón, de tabaco, de azúcar,
de café. Así que principalmente donde más habían esclavos eran estas zonas que están como con rojo, porque en estos lugares es donde está el clima propicio para el azúcar, el tabaco, el algodón y el café. Estos eran los lugares donde había mayor cantidad de población esclava. Por ende, en estos lugares, donde están estas islas como Cuba, Haití, y tenemos parte de Colombia, Venezuela, parte de lo que es México, Estados Unidos, en estos lugares tenemos más cantidad de población afrodescendiente. Es decir, la gente que vive en esos lugares tiene mayor ascendencia africana. Por eso la mayor cantidad de la población de esos lugares es de tez negra, no de tez blanca. ¿Por qué? Porque son descendientes de los esclavos que vinieron desde África, obligados, claramente. ¿Qué es lo que pasaba? Uno usualmente tiende a pensar que el esclavo estaba toda su vida como esclavo y no hacía nada, que es lo que alguien me preguntó una vez en las actividades que hicimos. ¿Por qué los esclavos no se rebelaban? ¿Por qué se dejaban esclavizar? Bueno, ellos se dejaban esclavizar porque tenían miedo. No es como que se dejaran, o sea, ellos eran obligados y llevados a la fuerza, sacados de sus tierras, llevados en un barco, separados de sus familias, de sus hijos, y los vendían a quién sabe quién, con quién sabe qué intenciones, y los trataban malísimo. Es un poco burdo imaginar que ellos se dejaban. Sí, oponían mucha resistencia. Lo que pasa es que no, igual tenían mucho miedo, estaban en un lugar lejano, lejos de sus seres queridos, muchos caían en depresión y prácticamente si ellos se oponían, los mataban. Entonces no tenían de otra que dejar que les hicieran lo que quisieran. Pero sí hubieron muchos muy valientes que intentaron salir de la esclavitud y formar sus propias ciudades con afrodescendientes, con ex esclavos negros y hacer sus propios lugares para vivir, donde ellos vivían de manera independiente, que son los llamados palenques, quilombos, ladeiras o mocambos. Palenques o quilombos en español y ladeiras o mocambos en portugués. Estas son ciudades fundadas por esclavos rebeldes, es decir, esclavos que se escaparon para tener su libertad. Donde en estos lugares, en los palenques, conservan sus tradiciones africanas. En estos lugares se vive de forma comunitaria y a veces tuvieron sus propios reyes o capitanes. Y tienen también su propia economía. Subsisten a partir del zapallo, del maíz e incluso comercializan un poco con los españoles. Hubieron algunos palenques muy famosos e incluso reconocidos como independientes por los españoles, como el Palenque de San Basilio, en Colombia. Los cimarrones. Cimarrón es el nombre para referirse a este esclavo rebelde, a este esclavo que se escapa de sus amos y que se va de la plantación, arranca asesinando a españoles o a portugueses o a ingleses para poder conseguir su ansiada libertad. A estas personas en esa época se les decía negros cimarrones o cimarrones solamente. Entonces cuando ustedes vean la palabra cimarrón es para referirse a estos que se arrancaron. Y se arrancaban a los palenques o quilombos. Este era muy usual porque los trataban tan mal que ellos buscaban una forma de irse de esos lugares y creaban su propio pueblo donde ahí entre todos se podían proteger. Ahora, el caso más importante y lo más relevante de las insurrecciones esclavas fue la independencia de Haití. Esto es muy, muy importante porque Haití, el actual Haití, que en ese momento se llamaba la colonia de Saint-Dominique, tenía parte que era controlado por los franceses y parte que era controlado por los españoles. La parte que ahora es República Dominicana, me parece. La cosa es que donde está Haití había mucha población africana, muchos esclavos que eran utilizados en las plantaciones de azúcar o de algodón. Y ellos, al ser tantos, llega un punto que se organizan y
consiguiendo armas con la ayuda de Inglaterra, logran derrocar al gobierno francés y al gobierno español. Esto es muy importante porque los haitianos van a ser la segunda nación americana en independizarse. La primera va a ser Estados Unidos, la segunda va a ser Haití. Y va a ser la primera nación afrodescendiente, es decir, que las personas que viven aquí son descendientes de esclavos negros que vienen desde África. También los haitianos van a ser los primeros en tener un gobernante afrodescendiente, que se les dice como un gobernante de color, es decir, una persona de tez negra que va a gobernar. Porque en otros lugares los primeros gobernantes van a ser todos blancos. En cambio, ellos no van a poner un gobernante blanco. Claramente van a poner a alguien que se parezca a ellos y que esté más relacionado con la afrodescendencia. Por eso es muy, muy importante la independencia de Haití. Uno me da rabia cuando la gente que no cacha como de historia, como que mira huevo a los haitianos. Los haitianos nos sirvieron de ejemplo. O sea, por ejemplo, O'Higgins, José de San Martín o Simón Bolívar se inspiraron en la independencia de Haití y estudiaron la independencia de Haití para poder independizarse aquí de España. O sea, si no hubiera existido la independencia de Haití, si no hubiera existido estas insurrecciones africanas en el continente americano, quizás nosotros no nos hubiéramos independizado. Porque uno siempre recuerda solamente la independencia de Estados Unidos y la independencia, o sea, y la Revolución Francesa. Pero la independencia de Haití es tan importante como las otras, o incluso más importante que las otras. Para que esto anótenlo y guárdenlo. El Día de la Independencia de Haití, búsquenlo en internet y celébrenlo porque es muy importante. Ahora, ¿cuáles van a ser las actividades que ustedes tienen que hacer para esta clase? Sé que me van a reclamar y me van a decir, ay, pero no quiero hacer actividades, qué fome, qué paja. No, porque ya todas las otras clases anteriores no hemos hecho actividades, así que vamos a tener que empezar a hacer actividades. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Número 1, quiero que me escriban cuál de las formas de resistencia te llamó más la atención. ¿La guerra de Arauco, los malones o las insurrecciones esclavas? ¿Y por qué? Ahí ustedes me explican, me pueden decir, no, a mí me llamó la atención los malones porque no tenía idea de que también esclavizaron a la gente blanca. Y que me pareció bacán que se vengaran de los españoles. No sé. Ahí ustedes ponen la respuesta que a ustedes más les guste. Pero me tienen que explicar. No me sirve que me pongan solamente ¿qué forma de resistencia te llamó más la atención? La independencia de Haití. Punto. Me tienen que explicar por qué les llamó la atención ese punto. Y no sirve que me digan, nada me llamó la atención. Tienen que al menos me inventan una. Pero no me pueden poner nada en la primera respuesta. Número 2, quiero que averigüen en qué fecha se abolió la esclavitud en América. Cuando decimos abolir, significa que se prohibió la esclavitud. Ahí van a encontrar distintas fechas porque cada estado lo hizo en una fecha distinta. Pero ahí me pueden poner las fechas más importantes. Y número 3, van a leer un cómic que yo les voy a adjuntar en el módulo donde se habla de Lautaro y de la batalla de Tucapel. Ese cómic es re interesante y yo se lo hice leer a los niños de quinto básico que están viendo esta misma materia también, pero más simple. Y es bastante bueno el cómic, así que se los voy a mandar para que ustedes lo lean y hagan una reseña del cómic. Es decir, muy chiquititamente, en unas 2 o 3 líneas, me van a explicar qué es lo que pasa en el cómic, para así yo saber que ustedes lo vieron. No quiero que me hagan una reseña como hacen el lenguaje, no. Solamente que me hagan un comentario, alguna opinión, alguna reseña del cómic. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias por escucharme y mucho amor y cariño a ustedes. Es el corazón más horrible del mundo, pero es porque me caen muy bien. Saludos y gracias por su atención.